Entonces estamos viendo la tercera parte donde dice que estamos transformados de gloria en gloria. Yo quiero hacer una acotación sobre todo para los que están pasando momentos difíciles y algunos que sienten en su vida que de alguna manera dicen, bueno, yo espero de Dios algo para mí. O sea, espero de Dios que resuelva cosas en mi vida, que me haga la vida más llevadera, que me haga la vida mejor. A todo esto, nosotros nos podemos comparar con muchas personas. Mi madre ayer me escribió y viendo lo que estaba ocurriendo con varias personas, que estaba muy la cosa muy complicada, lo que estaban viviendo, y me decía mi mamá frente a sus dolores y todo lo que está viendo, me siento mal porque me dijo, yo me quejo mucho de lo que estoy viendo, pero hay gente que la está pasando mal. Ahora, yo les quiero decir, esto no es una visión filosófica, sino una cosa. Dice Pablo que si nosotros tuviésemos una pequeña noción, más allá de la fe, porque por fe la tenemos, pero una noción más tangible como la tuvo él, si nosotros tuviéramos de lo que nos espera, de lo que Dios tiene preparado para nosotros cuando muramos y resucitemos, de lo que Dios tiene preparado para nosotros, de todo, nosotros estaríamos realmente asombrados, estaríamos realmente estaríamos fuera de nuestro ser porque es tan grandioso. Entonces yo quiero que me des un minuto para hacerte comprender en la medida que pueda, y si Dios me da la sabiduría, para que también pueda entender la situación que estás viviendo, o para que te pueda entender las situaciones que has vivido. Y que de alguna manera a todos nosotros nos toca vivir cosas. Ahora, hay gente que las expone, hay gente que no las expone, pero todos arrastramos una, una, una situación producto del pecado del hombre. Entonces, quiero que reflexione un poco en esto, para que lo que está hecho, lo que te rodea, así como ese hermoso paisaje que está ahí, y todo lo que hay en el mundo lo hizo Dios. Todo. No hay otra, alguna cosa. Ahora, las cosas creadas de la naturaleza, y que ahora incluso para nosotros, a diferencia de los antiguos, que eran personas más sencillas, y, y su conocimiento llegaba hasta donde veían. Nosotros ahora incluso podemos encender el televisor, eh, ver tal vez un programa de National Geographic que nos lleva al fondo submarino y vemos criaturas increíbles y vemos cosas sorprendentes, y de repente esos programas nos llevan a la selva, donde nosotros no podemos ir, y nos muestran cosas increíbles también del mundo animal y vegetal, y todo eso lo hizo Dios. No hay una cosa que no haya hecho Dios. Pero ahora vamos a lo que Dios le permitió al hombre hacer. Porque cuando Dios dice que si tú te vas al Génesis, dice que Dios habla de la ciencia. ¿Qué es lo que es la ciencia? Lo que tiene que ver con lo que descubre el hombre, con lo que inventa el hombre, ¿verdad? Y Dios le dio esa capacidad. Y si tú te pones a pensar todas las cosas que está haciendo el hombre, incluso ahora peligrosamente nos estamos acercando a la inteligencia artificial y las capacidades que Dios le dio. Cuando yo la primera vez que me subí a un avión y veía lo que el avión, estaba hablando de un avión comercial, el avión de pasajeros, y veía la enorme masa, y sentado en el avión, me veía cómo metían las maletas, y cada persona la llevaba llenita. En ese tiempo, acuérdense que no aguantaban 32 kilos por maleta, ahora no, y acuérdense, dos maletas, y llenaban la parte, la barriga del avión, y el avión empezaba a levantar, y yo decía, esta cuestión se va a caer, se va a caer, esta cuestión se va a caer. Y empezaba a levantarse, y dije, en cualquier momento se cae. Pero seguía elevándose, elevándose con todo ese enorme peso. Entonces, todas esas cosas que creó el hombre. Y tú vas a ver maquinaria, y tú vas a ver automóviles, vas a ver distinto, ahora que el sistema comercial está más, o sea, una enorme capacidad. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Además, con capacidad social. El hombre ha descubierto cosas que ayudan a tratar la mente de las personas, a regular mucho, como también en la maldad de crear incluso hasta enfermedades, porque nosotros creemos que muchas de las enfermedades que hay ahora, algunas son creadas por el mismo hombre. Pero así,
En medio de todo eso, Dios le dio capacidad al hombre de poder eh, crear muchas cosas. Ahora, eso, según Pablo, era nada misma con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Sácate de la mente, por favor, de una vez por todas, el cielo que va a estar tocando arpa y va a estar cantando y vas a hacer un angelito rechoncho. No, 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 no. Lo que Dios tiene preparado son actividades, tiene trabajo para nosotros. Pero que si este mundo, con todo lo que ves, lo que hace un mecánico, lo que hace un ingeniero agrónomo, o un agrónomo, un agricultor, esos secretos que tiene esa gente del campo, para plantar, para sembrar, la persona que tiene que ver incluso con la peluquería, con todas las actividades humanas, y ver las habilidades de las personas, bueno, lo que tiene Dios preparado, tanto para que tú lo gobiernes como para que tú lo administres, es tan grandioso que no se le puede entregar a cualquiera. Entonces en esta tierra nosotros estamos siendo probados en fidelidad bajo cualquier circunstancia, aún en las circunstancias más adversas y aún habiendo vivido las cosas más grandes. Porque lo que Dios te va a entregar no tiene comparación alguna con lo que has vivido aquí. Es de una grandeza más allá de todo. La actividad que Dios tiene preparado para ti y el cuerpo que Dios te va a dar es un cuerpo que va más allá de toda capacidad. Acuérdense que el cuerpo glorificado de Jesús tenía la capacidad de traspasar murallas. De repente los discípulos estaban juntos y de repente Jesús se le aparecía en medio. O sea, lo que Dios tiene preparado para nosotros no se lo puede dar a cualquiera. Y todos nosotros aquí estamos siendo probados en amor, en fidelidad. Y la fidelidad, te quiero decir, no se prueba en circunstancias favorables. La fidelidad se prueba en la adversidad. Si en lo favorable tú aplaudes a Dios y tú sales contando testimonios de lo bueno que es Dios contigo, puedes repetir ese testimonio de que Dios es bueno contigo cuando las cosas son adversas, cuando todo en tu vida no está saliendo como tú quieres, cuando has vivido situaciones bien complicadas en tu vida, ¿tú puedes decir que Dios es bueno o solamente tienes bronca contra Dios? La fidelidad, ya sea humana, porque la mayoría de los matrimonios, muchas veces que se separan, es porque la cosa se puso mala. Pero ellos prometieron estar en las buenas y en las malas. El ser humano es muy especial. El ser humano siempre procura lo fácil, lo cómodo, pero no lucha en medio de la adversidad. Son muy pocas las parejas que luchan en medio de la adversidad de un matrimonio para tratar de restablecerlo. Lo primero que piensan es cada uno por su lado. Son pocas. Son pocos las personas que están dispuestas a resolver situaciones personales y familiares en medio de la adversidad. Mejor entro en guerra o me hago obvio. Ahora, dentro de eso, de la adversidad, Dios nos ha dado recursos para salir adelante. Entonces no es que tú en medio de la adversidad te la tienes que arreglar solo, no, tienes los recursos de Dios si es que estás caminando con Dios. Porque la ceguera espiritual está íntimamente ligada a el distanciamiento que tengo de Dios. Mientras más cerca esté de Dios, más claros están mis ojos. Mientras más distante estoy de Dios, más ciego me pongo, porque no veo los recursos espirituales que Dios tiene para darme para salir adelante en medio de la adversidad. Ahora, si no veo los recursos espirituales, probablemente me quede estancado en esa adversidad. Pero mientras más claro tenga mis ojos, más me doy cuenta qué recursos Dios me ha dado para enfrentar la adversidad y salir victorioso. Porque el destino tuyo y el destino mío es la victoria en Cristo Jesús. Alguien que diga amén. ¿Ah? El destino que tiene nosotros es ser victorioso en medio de la adversidad. Dios no te ha dejado solo, Dios te ama, Dios es misericordioso. Pero lo que tiene preparado para ti requiere la prueba de una fidelidad absoluta, bajo cualquier circunstancia. Ya hubo una rebelión,
de un ser creado que fue el Satanás, que se rebeló contra Dios. Ya hubo una rebelión en la tierra de un ser humano que no quiso vivir bajo la dirección de Dios y la guianza de Dios, sino que pidió la independencia en el paraíso y nos trajo las consecuencias que hay. Ahora, la independencia del hombre de Dios está presente. Son pocos los que someten su propia voluntad a la voluntad de Dios y a la guía de Dios. En esta tierra, nosotros no somos tan sabios como creemos, pero Dios nos da recursos. Entonces vamos después de haber hecho ese alcance, quisiera ir compartiendo con ustedes lo que se nos viene. Entonces estamos bajo el ministerio de Bethesda, agradecido a Dios, nuestra casa central. Yo voy a mandar después la foto que me tomaron, se lo voy a mandar a WhatsApp, la foto de donde aparecemos nosotros con Miriam como pastores de este ministerio virtual y somos parte del ministerio Bethesda Estados Unidos. Vamos entonces. Transformados de gloria en gloria, tercera parte, y la última. El texto que estamos usando como texto de referencia es 2 Corintios 3, 17, 18, ¿verdad? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, libertad, libertad de todo tipo, ¿verdad? Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta en un espejo la gloria del Señor, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Interesante eso. Cuando nosotros miramos al Señor, ¿por qué dice es como cuando usted está mirando al Señor como por un espejo? ¿Qué hace un espejo? Refleja, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted al Señor mirándolo así le dice, Señor, te amo? ¿Qué le va a decir? ¿Qué se va a reflejar hacia usted? Usted va a recibir de Dios, yo también te amo, porque se refleja como por un espejo. Dice que somos transformados de gloria en gloria. Usted es capaz de ir viendo los cambios que hace Dios, las transformaciones que está haciendo Dios a su vida. Nunca olvide, las cosas de Dios no se cultivan. Las disciplinas espirituales se pueden cultivar. Usted puede cultivar la oración, los tiempos de oración, los tiempos de lectura bíblica. Todas esas cosas usted las puede cultivar, los ayunos, todas las cosas que usted personalmente son disciplinas. Usted las puede cultivar, pero las cosas que tienen que ver con Dios, como por ejemplo el ser paciente, el ser benigno, todo lo que se refiere al fruto del Espíritu no se cultiva, porque según Pedro en su carta dice que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es Dios el que hace las transformaciones en nosotros. La disposición tiene que estar en nosotros a ser transformados de gloria en gloria. Cada vez que Dios se le manifiesta a usted, usted nunca más puede volver a ser el mismo. Por eso debemos vivir en la presencia de Dios para ser transformados. Y la presencia de Dios es la manifestación de su gloria en mi vida. Muchas veces la gente habla de la Shekinah, hermano, eso es como lo que la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios grupal, la manifestación de la gloria de Dios congregacional, pero la manifestación de la gloria de Dios es personal. ¿Usted se acuerda cuando Elías enfrenta a Acab para decirle que no va a llover? ¿Cómo es que se presenta? Dice, vive Jehová Dios en cuya presencia estoy. O sea, Elías dice, yo vivo en la presencia de Dios. Yo estoy en la presencia de Dios. Y usted también está en la presencia, día a día. Veamos entonces. El Señor a través del bendito Espíritu Santo nos ministra la gloria de Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo manifiesta la gloria de Dios, cuya apariencia es como la imagen de Jesucristo, la cual reflejamos como si fuésemos un espejo. Pero por cada paso de gloria, porque de gloria en gloria, nos vamos transformando en la misma imagen, pero falta una vez que reflejamos, la cual no debemos cubrir porque estamos en la libertad del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién hace la transformación? El Espíritu. Hermano, usted nunca olvide que el Espíritu Santo es una persona, no es una energía, no es una cosa. Para algunas personas de algunas congregaciones tratan al Espíritu Santo como una cosa, otros lo tratan como una energía, otros lo tratan como poder, otros lo tratan como lengua. No, el Espíritu Santo es una persona que hace cosas.
que tiene capacidades y que pero es una persona. Ahora, el Espíritu Santo, según Dios, se entristece y no ministra. El Espíritu Santo es el que ministra. Ahora, cuando yo tengo una buena relación con Dios y con su Espíritu, que es una persona, las transformaciones se van dando en mi vida. Pero debo querer. Hay muchos creyentes que no quieren ser transformados, les gusta ser como son. Por lo tanto, nunca van a tener pasos de crecimiento y de transformación. Si usted considera que tener un carácter como el de Cristo es debilidad, le voy a decir que probablemente no tenga ninguna transformación. Porque si usted no valora lo que es el Señor, entonces, ¿a qué monte tendríamos que ir? Le pregunto, para encontrar la gloria de Dios y que transforma, como en el caso de Moisés que subió al monte. ¿Qué estoy buscando? ¿Y cuál es la apariencia de esa gloria? ¿Qué impide la manifestación de la gloria de Dios en mi vida? Tres preguntas que están ahí, que vamos a tratar de responder ahora. ¿A qué monte tenemos que ir para encontrar la gloria de Dios que transforma? ¿Como al Sinaí? ¿Qué estoy buscando? ¿Y cuál es la apariencia de esta gloria? ¿Qué impide la manifestación de la gloria de Dios en mi vida? Vamos, en Levítico 9:6, 22, 24, vamos a leer eso. Dice, entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacerlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Pero una condición, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Después alzó Aarón su mano hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro. ¿Qué manifestación visible de la presencia de Dios, de su gloria? Entonces, dice, ¿tú quieres que la gloria de Dios se te aparezca? Dice, hacer esto. Esta. Dice que esa manifestación de la gloria de Dios fue algo, pero dice que los demás de ellos se quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes, porque eran incrédulos, porque eran desobedientes principalmente. Siempre estaban reclamándole a Dios, siempre quejándose que no tenemos que comer. Ya Dios le ponía pan. Siempre, en vez de decir, Señor, necesitamos esto, siempre era queja, queja. Hay gente que no le pide a Dios en su necesidad, sino se queja frente a Dios. Que no seas tú uno de ellos. No te quejes frente a Dios. Si tienes una necesidad, ve al Señor, dile, Señor, estoy en esta necesidad. Pero hay gente que constantemente se está quejando. Ese pueblo nunca agradeció, veía la obra de Dios y siempre en diría, veían el maná y después no tenemos agua. ¿Y dónde vamos aquí? Nos vamos a morir de sed. Sabiendo que ya Dios le había provisto para todas sus necesidades. En vez de confiar en que Dios iba a proveer, bueno, eso le costó caro, esa actitud de rebeldía del pueblo, le costó caro a Moisés, que al final cometió un error, golpeó la roca con ira, y eso se lo cobró Dios y no pudo entrar a la tierra prometida, porque no puede golpear con ira, dijo Dios, golpea la roca para que salga agua, y él la golpeó 2 veces, y la golpeó con ira, y nosotros no podemos ministrar con ira, nosotros no debemos ministrar con ira, porque no es de Dios eso, y tampoco podemos, los actos de fe no se hacen con ira, se hacen de fe. Entonces dice que hubo una manifestación de la gloria de Dios. Moisés le habla al pueblo que la obediencia haría aparecer la gloria de Dios, la obediencia. Dios le había mandado al pueblo a ponerse a cuentas con él a través de sacrificio, de expiación, de holocausto y de paz, donde cada uno debía entregar lo mejor, lo sin defecto para el sacrificio, prontamente cumplido. El mandato de la gloria de Dios se apareció a todo el pueblo. Claro, porque están haciendo actos de sacrificio, de expiación, donde había un animalito que iba a morir en función de los pecados. Y ahí está la situación, entregar lo mejor. No siempre la gente entrega lo mejor, que fue el caso de Caín. No es que Caín no es que Caín no cumplió, sino que no es que Caín, sino que Caín no puso su corazón en lo que tenía que entregar a Dios. No estaba su corazón comprometido, no estaba él comprometido con el Señor, como en el caso de Abel. Cuando yo me acerco al altar del Señor, a lo que menos le interesa a Dios
es lo que tú traes. Pero Él entiende que al traer tú lo mejor, tú estás comprometiendo tu corazón. Y cuando tú entregas lo mejor, cuando tú estás entregando lo mejor que tienes para Dios, es porque lo amas. Porque a lo mejor te... Y es lo mismo, por eso también esto tiene que ver con la ofrenda, con el diezmo. Hay gente que le duele mucho entregar el diezmo, no quiere entregar el diezmo. Y su vida está estancada porque de alguna manera hay un área de su vida que la mantienen ellos. Y yo no estoy diciendo esto porque por ser uno de los oficiales del diezmo, no, yo estoy diciendo esto porque yo también soy una persona de diezmo ahora. Hace poco entregué mi diezmo ya al pastor que es mi pastor. Y eso no me duele, lo he hecho siempre. Pero siempre lo mejor, ¿verdad? Lo mejor para el Señor. Y en la ofrenda, lo mejor para el Señor. Y si hay algo, por ejemplo, cuando tenemos que estar, hacemos las reuniones y juntamos las cosas que tenemos que llevar, siempre lo mejor para llevar, porque cuando estamos llevando cosas para compartir en la comunidad, eso no es para nosotros solamente, estamos haciéndolo porque amamos al Señor, estamos juntando y lo mejor para siempre para el Señor. Nunca olvide eso, siempre. Entonces, dice, tenés que ponerse a cuentas con Dios. Y por eso Dios dice, ten cuidado con traerme el animalito cojo, el que tú quieres desechar. No, trae siempre el mejor. Ah, pero es que el mejor lo quiero para que se me aumente mi oveja, mis cabras, para reproducción. Lo mejor para el Señor, porque Dios te va a proveer de lo mejor. Acuérdense, acuérdense lo que pasó con, con Jacob, con su suegro, y cuando tenían que quedarse con las cabras y que nacieran de alguna manera, siempre el suegro le cambiaba la condición para, para tener las mejores cabras. ¿Y qué es lo que hacía Dios? Si el suegro decía, bueno, las pintadas son tuyas, había más pintadas. Si las cafés son tuyas, había más café. O sea, lo que le quiero decir es que cuando Dios está contigo, Dios tú no vas a depender de ningún hombre ni del beneplácito de ninguna persona. Tú vas a depender de Dios. Entonces dice, Dios le había mandado al pueblo a ponerse a cuentas con él a través del sacrificio de expiación, o sea, perdón de pecado, el holocausto y de paz, donde cada uno debía entregar lo mejor, lo sin defecto para el sacrificio. Prontamente cumplió el mandato, la gloria de Dios se apareció a todo el pueblo, o sea, Dios se manifestó. La obediencia es el paso fundamental. Esto nos habla de dos cosas importantes para manifestar la gloria de Dios. Primero, sin expiación de pecado y reconciliación contigo no hay gloria. Si tú no te pones a cuenta a Dios pidiéndole perdón y, y acudiendo a la sangre de Cristo, no esperes nada. De vez en cuando nosotros siempre tenemos que estar haciendo un análisis de nuestra vida y ponernos a cuentas con Dios. Pero sin expiación de pecado, sin que Dios te perdone tus pecados, no hay manifestación de gloria de Dios. Segundo, sin obediencia al mandato de la gloria, sin obediencia al mandato de Dios no hay gloria. Si tú no obedeces a Dios no hay gloria. La desobediencia a los mandatos de Dios es algo muy común entre los creyentes hoy día. Algunos necesitan una reconversión, o tal vez una real conversión, con una mente completamente libre del falso evangelio de beneficios, sin arrepentimiento. El falso evangelio de beneficios. Quiero los beneficios de Dios, que Dios me bendiga, que Dios me dé, que Dios me provea, que Dios, todo eso, todos los beneficios. Ah, yo siento que Dios me va a proveer, y yo tengo esperanza, y Dios me ha dicho que me va a dar esto, y Dios me ha dicho que me va a dar esto otro, y la Biblia dice que yo soy una persona bendecida. Ese es el falso evangelio de beneficio. Si Dios te va a proveer todo lo que tú necesitas. Escúchame bien lo que te voy a decir. Dios es padre. Y tú cuando has sido padre, tú a no ser que sea un padre caprichoso. Pero cuando cuando mi hijo me pide algo, yo no le doy lo que quiere, sino lo que necesita. Algunas veces puedo eh, acceder a un capricho. Pero nosotros damos lo que se necesita, no lo que se quiere. Muchas veces los jóvenes, los niños piden cosas que no necesitan pero que quiere. Entonces dice, el falso evangelio de beneficio sin arrepentimiento, no puede haber beneficio. No, es que Dios me lo dice, pero tu vida es un desastre, tu vida es un desastre lleno de pecados, lleno de cosas que no son las correctas. Esto no es un evangelio de las cosas fáciles. Tú vas a leer, o uno necesita una reconversión, o sea, volver a enfrentarse a Dios, o tal vez una real conversión, con una mente completamente libre del falso evangelio, de beneficios sin arrepentimiento. Es como lo que está ocurriendo en la sociedad ahora. Todos quieren tener derechos, pero sin deberes. No, hermano, los derechos siempre van acompañados de deberes. La rebeldía es pecado e impide la gloria de Dios. La rebeldía es
pecado que impide la manifestación de la gloria de Dios. Y muchas veces la rebeldía se esconde, pues. Se esconde en una falsa, digamos, apariencia de humildad. No, y de hecho, algunas veces nosotros y muchos creyentes y muchos evangelistas venden un evangelio de beneficio. Porque le dicen a la persona, mira, acércate a Dios y Dios te va a resolver todos los problemas y Dios va a estar, y Dios te va, es que yo no me acerco a Dios porque me resuelva los problemas, me acerco a Dios porque necesito ser perdonado, porque necesito reconciliarme con Dios. Esa es la base fundamental. Nosotros necesitamos reconciliación con Dios y todo lo demás es añadido. Dios sí me puede resolver mis problemas, Dios sí me puede cambiar mi vida, pero yo no voy a Dios porque necesito eso, yo le necesito a Dios porque le necesito, porque es el único que puede saciar la sed de mi alma, porque es el único que me puede transformar. No es un evangelio de conveniencia, yo te doy y tú me das. Él es Dios y no estamos bajo un evangelio de conveniencia, de beneficio y solamente obtener. Sin arrepentimiento no hay nada. Muchos de los clientes nunca se han arrepentido de nada. Han hecho mal y se autojustifican. Hermano, el tiempo no borra el pecado, es la sangre de Cristo. Dice, no, el tiempo, cuando a medida pasa el tiempo, no, hermano, el tiempo no borra el pecado, es la sangre de Cristo. Tarde o temprano Dios te lo va a traer a la luz, yo lo he visto. He visto gente que está a punto de morir y Dios empieza a traerlo a juicio. Ah, pero cuando digo Dios empieza a traer a juicio, le dice, hay muchas cosas en tu vida que nunca enfrentaste, nunca pediste perdón y pensaste que el tiempo iba a borrar el pecado. Yo no. Es la sangre de Cristo. Nunca, cada vez que usted enfrente una situación y Dios le recrimina, usted se mete a su cuarto y le dice, Señor, perdóname y arrepiéntase de verdad. Y el arrepentimiento va acompañado a decir, ojalá esto nunca más vuelva a ocurrir. O sea, con el firme propósito de no volver a caer en lo mismo. Eso es un verdadero arrepentimiento. Con el firme propósito de decir yo, igual usted le pide perdón a Dios, pero no deje las cosas pendientes con Dios, porque Dios las va a traer a la luz en el momento en que sea, porque todo tiene que ser, tenemos que estar a cuentas con Dios siempre. Y la forma de estar a cuentas con Dios es arrepentirnos y acudir a la sangre de Cristo para que nos perdone. Entonces, y usted déjese de promover no, a los beneficios. No, cuando usted escucha a una persona necesitada, le dígale, el Señor, el que viene a tu vida, el que va a tomar el control de tu vida y va a guiarte. No, es que el Señor te va a sanar, el que el Señor te ven al Señor y el Señor va a hacer que no pierdas tu casa, o el Señor te va a dar el dinero que tú necesitas para eso. Son puras cuestiones de beneficios. Y esa gente algunas veces llega al Señor y realmente Dios incluso les da lo que muchas veces están pidiendo, pero se van al infierno derechito, porque nunca sintieron amor por Dios y nunca se arrepintieron. Una vez que se sienten bien, se apartan de Dios o no piensan más en Dios. Son una tierra como el camino, dicen que la semilla que cayó en el camino, o a lo más la que cayó entre pedregales, que cuando vino el momento difícil dejaron de seguir al Señor, o están ahogados por los afanes de esta vida. No, hermano, usted no venda un evangelio. Nosotros vamos a Dios porque le necesitamos, porque Dios nos está llamando, porque Dios quiere que nos arrepintamos. Y Dios dice, busca primero el reino de Dios y las demás cosas sean añadidas. O sea, Dios nunca va a dejarnos de proveer recursos espirituales y materiales para aceptar este mundo. Eso es una promesa de Dios. Pero lo primero es Dios. Primero es Dios. Y el Señor dice, ¿qué aprovecha al hombre si ganar el mundo y perdiera su alma? Romanos 3, 21 al 24 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos destituyó de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, Romanos 3, 21 al 24. ¿Qué es lo que está? Ahí, para los que quieran seguir, Romanos 3, ahí está el texto, Romanos 3, 21 al 24. Aquí hay cosas interesantes. Dice la justicia. ¿Qué significa la justicia de Dios?
Dice, alguien pecó, alguien murió. O sea, tus pecados no pueden ser perdonados gratuitamente. O sea, si un perdonazo a todos, ya firmen aquí y están todos perdonados. No, no, alguien tiene que pagar porque si no, Dios no sería justo. Si Dios dejara pasar todos nuestros errores, así nomás, no, alguien tiene que pagar. ¿Y qué es lo que significa que se manifestó la justicia de Dios? A través de Jesucristo somos justificados. ¿Qué significa? Que se nos imputa justicia, que se nos somete a un supuesto tribunal virtual o espiritual, y ese tribunal espiritual nos considera pecadores, y viene Dios y a través de su Hijo nos justifica, nos hace justo, nos libra de las consecuencias del pecado en lo espiritual, porque el Señor Jesús pagó. Entonces, ¿cómo se ha manifestado la justicia de Dios? A través de Cristo, que pagó por nuestros pecados. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la salvación. ¿Dice eso? No dice eso. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la comunión. No dice, mire lo que dice, interesante, porque, ¿por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando se lee este texto, la gente que no, usted va y le dice a un creyente, mira, aquí dice que porque todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, o sea, dice tú, estás destituido de la salvación. Es que ahí no dice que estás destituido de la salvación, que también está involucrada. Ahí dice, destituido de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. La presencia de Dios es la que te sostiene. Te quiero decir algo muy importante. Tu alma la hizo Dios y tu alma no se alimenta, escúchame esto, tu alma no se alimenta de las cosas de este mundo, no se alimenta del quehacer de este mundo. Tu alma no se alimenta de la comida que tú consumes, ni se alimenta de las diversiones que tú tienes. Tu alma no se alimenta de nada. La carne se alimenta de todas esas cosas y gusta de lo que es físico, pero el alma no se alimenta de eso. El alma se alimenta de Dios, que lo creó. Por eso la Biblia dice, mi alma tiene sed, y tiene sed de Dios vivo. La sed del alma, el único que la apaga es Dios. No hay otro. Entonces, y de hecho, si Dios, a través de su Espíritu Santo, aún no estuviera haciendo presencia en este mundo, tú estarías permanente en una sed eterna, permanente. Porque el alma se alimenta de Dios. Dios sostiene el alma. Ahora, escucha esto, para que tenga una idea de lo que es el infierno. El infierno efectivamente tiene que ver con la ausencia absoluta de Dios, donde en el lugar donde está el infierno no hay presencia de Dios. ¿Y de qué se alimenta tu alma? De Dios. Y si no hay Dios, la persona vive en una sed eterna, eterna, en un fuego abrasador eterno, en algo que lo abraza eternamente. Por eso el rico le dice a Abraham, o el rico de Lázaro, dice que Lázaro vaya y moje la punta de su lengua con agua, pero él no está pidiendo agua física. Él está pidiendo, estoy aquí en un lugar donde tengo una sed permanente. ¿Por qué? Porque no hay presencia de Dios. Mientras la presencia de Dios esté, tú vas de alguna manera a satisfacer y tu alma va a ser de alguna manera saciada. Por eso digo yo, cuando dice la gente, pero ¿por qué Dios me va a condenar al infierno? Es que Dios no te va a condenar al infierno, tú te vas a condenar. Porque si la persona, cada vez que Dios dice que yo quiero tener una relación contigo, yo te estoy llamando, yo te estoy buscando, y la persona dice, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero saber nada de ti, Señor. Pero va a llegar el día en que va a estar bajo la presencia de Dios y Dios fuera a juzgarse por tu pecado, te va a decir, durante toda tu vida tú me dijiste que no querías saber nada de mí. Durante toda tu vida tú me has dicho que no quieres tener ninguna relación conmigo. Durante toda tu vida tú me has dicho que no quieres saber nada de mí. Yo te voy a complacer. Te voy a mandar a un lugar donde nunca vas a saber de mí. Nunca vas a oír de mí. Y mi presencia no va a estar en ese lugar. Y ahí va esa persona. Porque fue lo que pidió durante toda su vida. No quiero a Dios, ni quiero saber de Dios. Y Dios lo va a complacer. Y en ese lugar, que es el infierno mismo, va a estar una sed eterna. Porque donde no hay presencia de Dios,
hay una vida eterna. Y los redimidos en Cristo van a gozar de la presencia de Dios, que va a llenar sus almas de un gozo, de una paz y una tranquilidad permanente, eterna, fuera de todas las cosas y actividades que Dios tiene preparado para ti. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado me separa de la presencia de Dios, siendo justificado gratuitamente mediante. No dice que están destituidos de la salvación, que están destituidos del perdón, dice de la gloria de Dios. En muchas ocasiones, Romanos 3:23 se anuncia para hablarnos a las personas que a los ojos de Dios todos somos pecadores y por lo cual estamos perdidos. Si lo miramos desde esta óptica, el texto solo se limitaría a hablarle a las personas que no conocen a Dios. Sin embargo, el texto dice que el pecado no te destituye de la gloria de Dios, es decir, el pecado nos priva de la gloria de Dios. Necesitamos limpiarnos y deshacernos del pecado en nuestras vidas para ser restaurados a la gloria de Dios. La gracia de Dios nos justificó mediante la redención que es a través de Jesucristo. Es un símbolo muy interesante porque cuando Moisés llega a la zarza, Dios le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Y cuando, ahí dice, pero ¿qué tiene que ver el calzado? ¿Qué tiene que ver eso? Pero usted sabe lo que hizo Moisés cuando se quitó el calzado. ¿Qué pasó con Moisés cuando se quitó el calzado? ¿Acaso los zapatos impiden la santidad y la gloria? ¿Qué significa el descalzarse? ¿Qué significa eso? Como el postrarse y con la cabeza a tierra. Es que cuando Moisés se quitó su calzado en un acto de fe, fueron sus pecados perdonados y pudo estar en ese lugar, en la gloria de Dios. Porque hasta el momento en que subía ese hombre era un hombre lleno de pecado. Había sido asesino, que nunca arregló esa cuestión con Dios, porque asesinó a un egipcio. Y durante su vida, como pastor de ovejas, también vivía su vida apartado de Dios. Llega al monte y Dios le dice, quita el calzado de tus pies. ¿Qué le está diciendo a Dios? Reconcíliate conmigo. O sea, hace un acto de fe y yo te perdono tus pecados. Eso es porque las sandalias no te hacen más santo y menos santo. Es un acto de fe. Y la vida está llena de actos de fe. Por ejemplo, hay momentos en que Dios quiere obediencia de fe. Y muchas veces Dios llega a un punto en que muchas cosas pueden sonar como ridículo, que fue el caso de Naamán. Cuando Eliseo le dice, bueno, si tú quieres ser sano de tu lepra, anda y sumérgete 7 veces en el Jordán. Sí, nada más estaba indignado. ¿Por qué? Porque nosotros no somos del corazón sencillo. Porque nada más dijo, yo esperaba que el profeta me pidiera algo difícil que hacer. Es lo que hace la gente. Por eso la gente es más susceptible a arrollarse y caminar tal vez un kilómetro o menos, no sé, de rodillas allá en los Vázquez para que se le hagan pedazos las rodillas. Y cuando ve sus rodillas sangrando, como que se siente que merece más la gracia de Dios. Porque el ser humano, si el ser humano le dijera, lo único que Dios te pide es que tú creas en un acto de fe en Jesucristo y no hagas ni una otra cosa, porque nada que tú lo hagas, no, pero ¿cómo eso solamente sea eso? Pero si le dice, mira, tienes que subir a la punta de la campana corriendo, por lo menos tengo algo que hacer, porque ese hermano cree que él merece y que esto es por mérito, y esto no es por mérito, es por fe. Ninguno de nosotros merece. Entonces, cuando Dios la hace, como nada más dijo, bueno, yo acaso en mi país, en Siria, no hay río más limpio que este Jordán, que es todo barroso. Y se fue indignado. Y gracias a Dios tenía siervos muy buenos que le dice, mira, le dice, Señor, ¿por qué tú no, qué te cuesta? ¿Qué vas a perder si lo intentas? No vas a perder nada, ¿por qué no obedeces al profeta? Si él te pidiera algo más difícil, ¿no lo haría? Entonces nada más escuchó con humildad y se sumergió 7 veces en el Jordán, en un acto de obediencia, y su lepra fue quitada. Y eso es lo que pasa, que muchas veces no entendemos que Dios es un Dios sencillo y nos pide actos de fe. Actos de fe. Y Jesús muchas veces lo mandó a la gente, anda a tal parte y lávate.
anda a tal parte y haz esto. Le pido actos de fe, actos de fe. La fe es el motor de nuestra salvación y nuestra relación con Dios. Si lo miramos desde la óptica, el texto solo se limitará a hablarle a las personas que no conocen a Dios. Si lo miramos que está hecho para la gente sin Dios. Sin embargo, el texto dice que el pecado nos destituye de la gloria de Dios. Y eso es para creyentes y no creyentes. Es decir, el pecado nos priva de la gloria de Dios. Necesitamos limpiarnos y deshacernos del pecado de nuestra vida para ser restaurados a la gloria de Dios. La gracia de Dios nos justificó mediante la redención a través de Jesucristo. ¿Cómo somos limpiados de los pecados? A través de la sangre de Cristo. En Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, el pecado debe ser considerado con seriedad por los creyentes y no livianamente como algunos lo viven. Para el creyente conocedor de las consecuencias tanto físicas como espirituales del pecado, debe saber que el pecado que no es confesado al Padre es un pecado no perdonado. Un pecado no confesado es un pecado no perdonado. Por eso en Juan 1 dice que si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice, tenemos que estar ahí. Ah, pero no. Algunos creyentes toman el pecado como algo muy liviano y por eso su vida está apestada, está achatada, porque no se han enfrentado al Señor, no se han metido a su habitación a reconocer que han pecado con Dios. No, no hay que tomar. Te voy a decir una vez más, como no, que con el tiempo se olvidan las cosas. El tiempo no borra el pecado, es la sangre de Cristo la que lo borra. Y mantente siempre pendiente de decir al Señor, Señor, pequé, mentí, Señor, tuve una actitud que no correspondía, Señor, hablé mal, hablé falsamente, Señor, hice un negocio incorrecto, el cual tú no me mandaste a hacer y engañé, no sé, cualquier cosa, pero el pecado está ahí. Hablé en forma, insulté a una persona, hablé mal de una persona. Todo eso son pecados que estorban la vida. Yo estoy poniendo ejemplos. Tú sabes que el pecado es todo lo que es contra los mandamientos de Dios. Y la Biblia dice que no hagas falso testimonio, no codiciarás las cosas que tiene tu prójimo, ni hablar falso testimonio. Hay muchas cosas que la Biblia dice. Los mandamientos están bien tipificados, man. Algunas veces hay gente que no mata físicamente, pero mata con su lengua y con sus pensamientos. Arrastramos un cúmulo de pecados que pospusimos confesar al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, perdón, que pusimos confesar cuando el Espíritu Santo nos arguyó, nos hirió. Y luego olvidamos que no tomamos en serio este tema. El pecado nos priva de la gloria de Dios. El pecado nos priva, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, que es más que salvación. Y usamos ese texto para que la gente se convierta. En Romanos 5, 1, 2 dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que aquí como que tuvimos un cambio absoluto en el Nuevo Testamento? Dice que nuestra expectativa está en la gloria de Dios, en la manifestación de su presencia. Y dice, por medio de Jesucristo, bueno, lo vamos a leer entero, solamente dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes? ¿Cuál es la gracia? Que Dios, que a través del creer en Jesucristo, nosotros somos perdonados y tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta es la expectativa que nuestra fe debe producir, la esperanza de la gloria de Dios que ha de manifestarse, no al alcanzar la muerte, no que cuando me muera yo voy a estar en la presencia de Dios, no, porque eso es una cuestión muy vaga, muy pobre. No dice, yo tengo una expectativa de la gloria de Dios aquí y ahora. Dice, y no la esperanza de la gloria de Dios que ha de manifestarse, no al alcanzar la muerte, sino la esperanza de la manifestación de la gloria de Dios en cada instante de nuestra vida, en cada instante de nuestra vida. Usted puede sentir cómo Dios lo está guiando, cómo Dios lo está librando de la muerte. Yo he visto eso constantemente, cómo Dios lo está corrigiendo, cómo lo está redarguyendo.
sobre cosas que cuando hacemos las cosas incorrectamente. Hebreos 1, 2 y 3. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y porque él asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen mismo de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo notado la purificación de nuestros corazones, de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra y a la majestad en las alturas. Dice, mire, escuche esto, dice, diciendo el resplandor de su gloria, ¿quién? Jesucristo. Siendo el resplandor de su gloria, porque así que hizo el universo, por Cristo. Dice, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cuando tú entregas tu vida a Dios, le estás entregando tu vida al resplandor de la gloria de Dios. Dice, la gloria que estamos anhelando es Jesucristo, pues es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de su sustancia, Él es Dios mismo. El texto dice que está sentado a la diestra de la majestad de la altura, majestad con mayúscula, un monte muy alto y lejano para ser escalado y llegar a la cumbre, y nos haga partícipes de la gloria de Dios. Colosenses 1:25, porque Jesucristo lo tenemos aquí, no tenemos que subir a ese monte tan alto. Colosenses, entonces vamos, Colosenses 1:25 al 27 dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, está hablando Pablo, el misterio que haya estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en usted, la esperanza de gloria, y Cristo debe estar en usted desde el día que lo aceptó a través de su Espíritu. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese misterio está oculto desde los tiempos antiguos, porque, porque los judíos solamente tenían una visión de ver la gloria de Dios lejana en el monte. Nunca pensaron en una relación tan íntima y tan personal. Ellos ven a Dios como un Dios duro, fuerte, al cual debían obedecer, pero ajeno a ellos. No, no, no. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. La pregunta es, ¿Cristo está en usted? ¿Cristo se manifiesta en usted? ¿O Cristo se ve tan apagado, tan disminuido porque no hay ni una, porque el pecado lo agobia, porque usted está? Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria está muy cerca. Es Cristo en nosotros. Un misterio oculto por siglos y edades. Y no tenían idea que Dios iba a hacer carne. Los judíos, por eso les costó mucho entender a Jesucristo caminando en medio de nosotros, a pesar de que todas las profecías apuntaban a eso. No, es que Dios no puede estar en medio de nosotros porque entonces era una esperanza oculta desde los tiempos antiguos, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros el que nos hace ver la gloria de Dios, el que nos hace cambiar, el que nos transforma, el que nos muestra a Dios, el que nos muestra muchas cosas del Señor. Dice, oculto que aunque no siendo herederos de las promesas y pactos hebreos, nosotros, usted que es gentil, todos nosotros, somos considerados por Dios. Por eso dice que, 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 que dice que dentro de este misterio estaba que los gentiles también eran parte de la gracia de Dios. Ellos somos considerados por Dios. El mismo misterio era que a través de Jesucristo podemos ser partícipes de la gloria de Dios. La gloria del monte se desapareció. Usted va allá a Israel y va al monte Sinaí y ya no ve la gloria de Dios, ya no está la gloria de Dios ahí, se desvaneció. Ahora es el Espíritu Santo que levanta el tabernáculo en nuestro interior. Dice que nosotros tenemos un tabernáculo, dice Pablo, dice que si el tabernáculo de Dios se ha derrumbado aquí dentro, tenemos un tabernáculo mucho más grande e indestructible, dice, en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que descienda la gloria de Dios en la persona de Jesucristo, que habita en nuestros corazones y seamos transformados en la misma imagen que reflejamos. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. O sea, la gloria de Dios no está tan lejos para usted. La manifestación de la gloria de Dios no está tan lejos.
es Cristo en usted, y si usted ahí está metido con el Señor a firme, ya no hay esperanza de gloria, es una realidad. Yo le recomiendo que repase todo esto, porque no es fácil. Pero lo puede llegar a una tremenda revelación y a un cambio absoluto en su vida. Es Cristo en usted, la esperanza de gloria.